Habiendo compartido una primera lectura de esta investigación, que sugiero que ustedes la realicen de manera detenida, tratemos de identificar ahora distintos elementos del proceso de investigación en este texto. Área temática. Habíamos señalado que un buen indicio para poder determinar el área temática son las palabras clave de la investigación. Hipertexto, hipermedios, recuerdo de información, comprensión lectora, recuerdo de ideas importantes, detalles. De modo general podemos decir que el área temática en el cual trabaja el investigador claramente tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías al campo de la enseñanza. La formulación del área temática puede ser distinta. Obviamente que en la instancia de examen podemos conversar. No hay una formulación única del tema, pero tiene que quedar claro a qué nos referimos cuando decimos el área temática de una investigación. Planteamiento del problema. Yo podría expresarlo de la siguiente manera, aunque podemos identificar en el texto específicamente otros modos, pero básicamente estaríamos de acuerdo en que lo que trata de investigar el autor es si la utilización de textos hipermediales tiene un efecto positivo o negativo en la capacidad de recuerdos de ideas principales y detalles por parte de niños con dificultades de comprensión lectora o niños competentes en términos de comprensión lectora. Es decir, que el problema es cuáles son los efectos de la utilización del texto hipermedial para niños con dificultades de comprensión o niños hábiles en términos de comprensión lectora al momento de recordar ideas principales y detalles. ¿Está delimitado? Deberíamos buscar la delimitación al momento en la que el autor describe el método. Fíjense que habla de que participan del grupo 40 niños entre 11 y 12 años, matriculados en sexto grado de un colegio privado de estrato socioeconómico medio alto ubicado en la ciudad de Medellín. Ya hemos delimitado en términos de objetivo cuál es el tema de la investigación, lo que acabo de mencionar. Aquí lo estamos detallando en términos de cuál es la población objeto de esta investigación. Estamos hablando de niños de una determinada edad, de un determinado nivel educativo, de un determinado estrato socioeconómico, de una determinada localidad. Aquí estamos delimitando cuáles son los objetivos de la investigación, es decir, poner a prueba lo antes expuesto con este grupo de niños. Marco teórico, vuelvo hacia la primera parte del texto, está expresado cuando el autor señala las nociones de hipertexto e hipermedios y señala una multiplicidad de autores que hacen referencia a estos conceptos, señala algunas teorías y señala también investigaciones previas. De esta manera, el autor va resumiendo el marco conceptual con el que trabaja. Siguiente paso, los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores con los que va a trabajar? Al momento de describir el sistema de variables, dice que la capacidad para recordar ideas principales será medida por el número de ideas importantes incluidas en el resumen. El resumen es el texto que los niños van a escribir describiendo justamente cuáles son las ideas importantes y los detalles que recuerdan. A eso le llama resumen. Con lo cual, ¿cuál es el indicador de poder recordar ideas principales y detalles? El indicador es poderlos expresar en un resumen. Este básicamente es el indicador al cual se refiere como elemento para poder verificar el efecto de utilizar un formato u otro. Describe lo mismo cuando se refiere a la capacidad de recordar detalles, el número de detalles incluido en el resumen por parte de los alumnos. Diseño.
He mencionado anteriormente que lo dice de manera explícita el autor al decir que él trabaja con un diseño experimental. Ha diseñado un experimento de lectura. Entonces es un diseño de campo. Dentro de las posibilidades de diseños de investigación es de campo, y dentro de los de campo es un diseño experimental. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza y cuáles son los instrumentos? Tanto las técnicas como los instrumentos van a estar descritos por el autor cuando señala los procedimientos que se siguieron y los instrumentos para la evaluación y los criterios de corrección. En esta parte vamos a encontrar señalados entonces las técnicas e instrumentos utilizados. La aplicación de esas técnicas e instrumentos da como resultados los datos. Tal como señala Sabino, es el siguiente paso del proceso de investigación. Aquí el autor muestra los datos a los que pudo arribar. Tabla 1 y tabla 2. Estos son los datos que ya aparecen aquí procesados. Obviamente nosotros no tenemos acceso a las hojas que fueron escritas por los alumnos que participaron del experimento. Lo que tenemos aquí es, a través de cuadros estadísticos, el procesamiento de estos datos ya efectuados. Los últimos dos puntos son el análisis de los datos y la síntesis y conclusión. El análisis de los datos, el autor lo va realizando seguidamente a cada una de las tablas que presenta. En el apartado de los resultados, los va analizando y finalmente dedica el último título a un análisis final y conclusiones que coincide con la última etapa del proceso de investigación de síntesis y conclusión que señala Carlos Sabino. Aquí están las síntesis y conclusiones del trabajo de Octavio Henao. Espero que esto sirva de orientación respecto de un modo de analizar las investigaciones, tratando de identificar en las mismas los distintos momentos del proceso de investigación del texto que estamos utilizando para el análisis de las investigaciones de tipo de corte positivo o positivista.